Y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse en esta tarde. Quiero tratar de ser lo más breve posible en esta tarde. Y me regocijo, hermanos, de verdad me regocijo por la oportunidad en la cual Dios nos permite de poder estar en este lugar. Siempre sigo diciendo, hay muchas personas que quisieran estar acá y no pueden. Hay muchísimas personas, hermanos, o personas que nos están siguiendo por medio de esta transmisión que quisieran estar acá y no pueden. Hay personas que están enfermas en sus casas. Hay personas que están enfermas en los hospitales. Hay personas que quizás por motivos de trabajo no pueden estar acá. Pero usted y yo tenemos la bendición y la oportunidad de presentarnos delante de nuestro Rey para poder hacerle fiesta a aquel que vive y permanece por los siglos de los siglos. Sigo diciendo, seguimos alabando a un Dios vivo. Yo no sé cuántos tienen un Dios vivo en esta tarde. Sí, hay un Dios vivo, Maranata. Sí, hay un Dios vivo. Y de eso quiero hablarle en esta tarde, que el tiempo aún de los milagros aún no ha pasado. Quiero hablarle en esta tarde con ayuda del Señor. El tema se titula Jesús es mi sanador. Jesús es mi sanador. El día jueves estuvimos hablando un poco acerca de esto, acerca de el Dios especialista de lo imposible. Para los que estuvieron el día jueves, y la palabra nos decía que Dios es especialista en las cosas imposibles. Ahí cuando el hombre tiene límites, ahí cuando el médico te dice, mira, ¿sabes qué? Acá ya no se puede hacer nada más. Ahí es cuando la mano de Dios comienza a obrar. Ahí es cuando Dios se comienza a glorificar y comienza a levantar y comienza a restaurar vidas. Siempre y cuando nosotros podamos venir delante de Él creyéndole con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y a mí me gusta siempre hablar de esto. Créame, y no me canso. No me canso, quizás otros pueden venir acá y pueden ir por otros lados o por otros medios y qué sé yo, 5 cosas para que pueda ser prosperado, qué sé yo, 10 cosas o 10 pasos para hacer esto. Mire, ¿sabe qué? Las estrategias humanas salen sobrando. Podemos venir delante de Dios y es Dios quien nos revela, nos dice qué tenemos que hacer. Amén. Es Él el que nos dice y es Él quien se glorifica, quien restaura, levanta y sana. Y no me voy a cansar de estar predicando y de estarle diciendo al mundo, ¿sabe por qué? Y al pueblo del Señor, porque muchas veces se nos olvida al Dios que venimos a alabar. Muchas veces se nos olvida al Dios, al Jesucristo poderoso que resucitó después de 3 días y está sentado a la diestra del Padre. Yo sigo diciendo, si Jesús es mi sanador, entonces ¿por qué tenemos tantos enfermos? Yo no sé si usted se lo ha preguntado. Dice su palabra, Jesús es mi sanador. Dios es el Dios de lo imposible. Sí, pero ¿por qué entonces están pasando tantas cosas? ¿Por qué cada momento están viniendo las ambulancias? ¿Por qué a cada momento se nos están comunicando? Pero cayó enferma la hermana, pero está enfermo el hermano, pero hay que estar orando por ellos. Bueno, tanto así que algunos después que Dios los sana, ni se recuerdan de venir a la iglesia. Prefieren mejor irse de vacaciones y no venir a agradecerle a nuestro Dios. Y es lamentable. Y yo no me canso de decir y de hablar de ese Jesucristo poderoso que usted y yo tenemos. Vea lo que dice Hebreos capítulo 13 versículo 8, por favor. Dice su palabra que Él, Jesucristo, es el mismo. Sí, es el mismo, Él no ha cambiado. Jesucristo dice que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Él nunca ha cambiado. Él es siempre Jesús. Dios ha sido siempre, es y lo seguirá siendo. Siempre. Entonces yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, Señor amado, tantas cosas? Tantas enfermedades, ok, Señor, en algunos momentos, porque tú lo permites.
Hay momentos en los cuales Dios permite que quizás podamos enfermarnos porque Él quiere glorificarse en el promedio de la enfermedad que quizás nosotros tenemos o pudiéramos tener. Y hay enfermedades también causadas por nuestro descuido. Hay enfermedades también causadas por el enemigo. ¿Sabe? Porque el enemigo está interesado en tener una iglesia enferma. Una iglesia enferma, hermanos. Y podemos paragonarlo con dos cosas. Enfermos, sea espiritualmente, porque si una persona ya está enferma espiritualmente, no tiene ánimo, no tiene deseos para poder hacer nada. Los predicadores seguimos diciendo: alabe al nombre de Cristo. Y la gente a veces nada. Y acá están gritando, y se está gritando que el nombre de Dios sea glorificado, y en algunos momentos nada. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos enfermos, primeramente espiritual. Y al enemigo le interesa tener una iglesia así. Al enemigo le interesa que el pueblo de Dios pueda estar enfermo espiritualmente y también físicamente, porque si estamos enfermos físicamente, no vamos a tener también las fuerzas, muchas veces ni para poder venir a este lugar, para poder venir a exaltar el nombre de Cristo. Vea, quiero hablarle acerca de esto, hermano, porque es preocupante y es alarmante. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero es alarmante. Pero qué lindo cuando el Espíritu de Dios se comienza a manifestar. Qué lindo cuando la presencia de Dios desciende y comienza a sanar. Qué lindo es cuando comenzamos a fortalecernos en el poder de Dios. ¿Y sabe qué hacemos en ese momento? Comenzamos a bofetear al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo no tiene arte ni parte en la vida de usted, ni en mi vida también. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos sido comprados a precio de sangre y ya no le pertenecemos más a Él, sino a un Jesucristo que pagó en la cruz por amor a usted y a mí. A Él se lo merecemos todo. Si Jesús es nuestro sanador, hermanos, encontramos en la palabra que Jesús hizo muchos, pero muchos milagros. Él sanaba a muchísimas personas. Sanaba a ciegos, sanaba a los sordos, a los cojos, a los leprosos, a los paralíticos, y sanaba, hermanos, a todos los que se le presentaban a Él y a todos los que le llevaban. Ahora, si ese Jesús, hermanos, al cual dice la palabra que Él sanaba a los leprosos, al cual dice que Él sanaba a los ciegos, a los cojos, le devolvía la vista a los ciegos, habíamos leído en Hebreos que dice que Jesucristo es el mismo. Dice su palabra que Él no cambia y no ha cambiado. Y entonces, ¿por qué no somos sanos? Y entonces, ¿por qué en algunos momentos, mire, ni aunque sea la gripe, una gripe, muchas veces podemos ser sanos de una gripe? Pero si la palabra dice que Él es el mismo, la palabra está diciendo que Él nunca ha cambiado en ningún momento. Vea lo que dice Mateo capítulo 4, versículos 23 y 25. Mateo capítulo 4, versículos 23 y 25 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y dice que sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron, dice, todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos. ¿Y qué dice la palabra? Que a todos los sanó. A todos los que se le presentaron. Y les siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán,
A todos los que les trajeron, a los afligidos con dolencias, enfermedades, a los atormentados y hasta los endemoniados, hermanos. ¿Por qué? Porque los demonios no soportan la presencia de Jesucristo. Salen corriendo. Cuando hay una iglesia que alaba el nombre de Cristo, cuando hay una iglesia que está llena del poder de Cristo, mire, no hay enfermedad, no hay demonio que pueda soportar la presencia de Cristo, porque salen corriendo. Salen corriendo cuando usted y yo comenzamos a glorificar el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo comenzamos a buscar de su presencia y somos llenos de ella. No hay demonio que pueda contra la iglesia de Cristo. No hay demonio y no hay enfermedades. Yo siempre sigo hablando de este Dios, de este Jesucristo maravilloso, que no hay nada imposible. El mismo Jesucristo que sanó a estos lunáticos, a estos enfermos, a estos endemoniados que le llevaron, ese mismo Jesús está en Maranata. Ese mismo Jesús está en este lugar para poder sanar, para poder glorificarse, hermanos, para poder restaurar la vida, que puedan ser restauradas. Aquel que no tiene fuerza también, que en esta tarde pueda irse fortalecido. Pero ¿quién más lo puede hacer sino solamente el poder de nuestro Señor Jesucristo? Él es el único. Él es el único que lo puede hacer. También vemos en Mateo capítulo 15, más adelante, capítulo 15, versículo 29 al 31, que pasando siempre Jesús de allí, dice que vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía también consigo, dice, a cojos, a ciegos, a mudos, a mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y que dice también que los sanó. También los sanó. No importaba la enfermedad. Yo no sé cómo podamos estar hoy en día. Yo no sé cómo podamos haber venido quizás a este lugar. Quizás, hermanos, quizás enfermos físicamente, quizás con algún dolor en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, quizás enfermos también, qué sé yo, hermano, espiritualmente. Pero ¿sabe qué? En esta tarde Dios quiere glorificarse en cada uno de nosotros. Dios puede hacer ahora o en esta tarde que podamos irnos diferentes de este lugar, que podamos irnos sanos de cualquier enfermedad. No hay nada, hermanos, que Dios no pueda hacer. No hay nada imposible que Dios no pueda hacer en nuestras vidas, pero para eso tenemos que creer con fe, como lo dice su palabra, con fe, no dudando absolutamente nada de nuestras vidas, de lo que Él puede hacer. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 14, versículo 34 al 36. Mateo capítulo 14, versículo 34 al 36. Y terminaba la travesía y vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él, dice, todos los enfermos, y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y dice que todos los que lo tocaron quedaron sanos. Todos los que lo tocaron, todos los que tocaron ahí el borde del manto del Señor, todos quedaron sanos. Pero ¿cómo podemos tocar el borde? ¿Cómo podemos tocar el manto de nuestro Señor Jesucristo para poder ser sanos? La historia narra, y usted la conocerá muy bien, acerca de esa mujer que tenía 12 años de flujo de sangre. En muchas ocasiones se ha predicado y se ha hablado de ella. 12 años en la cual narra la historia que esta mujer había gastado todo lo que tenía, todos sus bienes en médicos, en medicina, y dice la palabra que le iba aún peor la enfermedad que ella tenía y no podía ser sana. Hasta que en un momento ella se da cuenta que Jesucristo iba pasando por la ciudad. La Biblia siempre nos narra de que a Jesucristo lo seguía mucha multitud, lo seguía muchísima gente.
Y ahora esta mujer había padecido de 12 años de flujo, hermanos. Yo siempre me pongo a pensar en qué situación ella podría haber estado. Me imagino quizás no tenía fuerzas esa mujer. Me imagino quizás habría estado hasta delgada, no sé, y no podía quizás ni caminar por la misma enfermedad que la estaba matando a ella. Pero sabe, eso no le impidió a ella. Eso no le impidió tal vez el obstáculo físico que ella podría haber tenido. No le impidió, quizás ella no vio la multitud que seguía a Jesucristo y quizás todos los discípulos que rodeaban al maestro. Ella no le importó. Jesús siempre andaba rodeado de todos sus discípulos, cantidad de personas que lo buscaban, que lo seguían. Y la condición de esta mujer, hermanos, que ya no tenía fuerzas, pero ella creyó firmemente en su corazón de que Jesús podía ser la única solución a su vida, la única solución a su enfermedad. Y no le importó. Yo me imagino esa mujer en el estado que ella estaba, hermano. No sé, quizás en buen salvadoreño decimos, quizás se le tiró con patada a medio mundo, a ruñones, quizás jalándole el pelo a medio mundo. No sé en qué forma o en qué situación ella lo hizo. Quizás si es posible hasta arrastrándose para poder llegar a tocar el borde del maestro. Porque ella sabía que si tocaba el borde de Jesús, ella iba a ser sana. De la misma forma, estas personas que estaban enfermos, cuando se dan cuenta que el maestro estaba llegando, dice de que ellos también fueron y tocaron el borde del manto del maestro. Y la cosa más maravillosa y asombrosa, ¿sabe cuál es? Que cuando Jesús actúa, su milagro, hermanos, no llega mañana. Su sanidad no puede llegar dentro de un año. Cuando el poder de Cristo, hermanos, se manifiesta y actúa en nuestra vida, dice que en el momento que ellos tocaron el borde del manto del maestro, dice que en ese momento ellos fueron sanos. Cuando estas personas se le acercan, los cojos se los traen a Jesús, los mancos, los ciegos y todos los demás, los mismos demonios endemoniados, dice que en el momento ellos fueron sanos. En el momento dice que los endemoniados, los demonios salieron del cuerpo de esas personas. Pero ¿quién más lo puede hacer si no solamente el poder de Cristo? ¿Quién más, hermanos? Mire, yo siempre sigo diciendo, podemos ir donde los médicos y está bien. Podemos ir donde los médicos, pero cada vez que vamos donde los médicos, eso es una preocupación. La primera cosa que nos dicen, mire, y comienzan a hacerle un chequeo y le encuentran a uno hasta lo que uno menos se imagina. Y lo primero que a uno le recetan, sí, medicina. Medicina, medicina, medicina. Dinero, dinero, dinero. Sí, hermanos, es lo primero que le recetan a uno. Y una gran cantidad de recetas. Y una gran cantidad de dinero que hay que ir a pagar a la farmacia. Y si no tenemos dinero, ¿a dónde vamos? Está comprobado científicamente que las personas no mueren, hermanos, tanto por la enfermedad que tienen, sino por la noticia y el impacto que recibieron al darse cuenta de la enfermedad que tenían. Y es el problema más grande, es lo que mata más rápido a las personas. Te dijeron que tenías cáncer, sí, y a veces, mire, ni es cáncer y ya la gente se comienza a imaginar, pero quizás tengo cáncer, Dios mío, y esto y lo otro, no, mire, y a veces nos morimos más rápido por eso, por el impacto de la noticia que nos dieron. Pero se nos olvida a veces que hay un Jesús, hay un Dios que es nuestro sanador, que es nuestro médico y que no hay nada imposible para Él. Sí, no hay nada imposible. Tanta gente enferma, hermanos. Tantos hermanos, hermanos nuestros de la congregación, tantos hermanos que nosotros conocemos, amistades que están en los hospitales y que están ahí, que les ha diagnosticado esto y a otros no les encuentran nada. Pero no importa cuál sea la enfermedad. No importa, hermanos, cuál sea la circunstancia difícil o lo que te haya dicho el médico. Recuérdate que Jesús es nuestro sanador.
Y si nosotros venimos delante de Él confiadamente, con fe delante de Él, Dios lo puede hacer. Dios te puede sanar, llámese cual llámese la enfermedad, no importa. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para nuestro Señor Jesucristo. Decía el día jueves, todo el mundo se especializa, hermanos, en tantas cosas o en diversidad de cosas. Todo el mundo se especializa, hermanos, se especialista en informática, especialistas, qué sé yo, hermanos, en tantas cosas, especialistas en cocina, especialistas en medicina, ni hablar, les decía el día jueves, especialistas en el corazón, especialistas en el hígado, y todo el mundo se especializa en lo que tal vez a ellos les gusta o quieren llegar a alcanzar. Pero nadie humanamente se puede especializar en lo imposible. Nadie puede venir o decirnos, nosotros nos hemos especializado humanamente en algo que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el hombre tiene límites. El hombre tiene límites en los cuales nosotros llegamos, pero Dios no. Dios no tiene límites. A Dios no se le hace nada imposible, hermanos. Nada, el médico siempre digo, puede detectar algo, te puede decir algo, te queda, qué sé yo, 2 días de vida. ¿Qué importa lo que diga el médico? Si el que mande Dios, dijo el salmista David, no moriré, sino que viviré y contaré las grandezas o las cosas que Dios ha hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque ni usted ni yo nos morimos cuando dice el médico, ni mucho menos cuando lo diga el enemigo, o sea, el diablo. ¿Qué potestad tiene él con nosotros? Nada. Nada, no tiene nada, ninguna autoridad con nosotros, porque usted y yo, le decía al inicio, hemos sido comprados a precio de sangre. Por sus venas y por las mías corre la sangre de Cristo. Sí, corre la sangre de Cristo por sus venas y por las mías, porque por Él nosotros hemos sido comprados. Le decía, el tiempo aún de los milagros no ha pasado. Aún no ha pasado. Dios es nuestro sanador. Vea que dice Éxodo capítulo 15, versículo 26. Éxodo capítulo 15, versículo 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, ya por ahí vamos. Si hicieres, dice, lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviaré a ti. Y termina ese versículo diciendo, porque yo soy Jehová tu sanador. Sí, yo soy Jehová tu sanador. Así que el tiempo de los milagros aún no ha pasado, porque ese mismo Dios que da, hermanos, mandamientos, ese mismo Dios que dice que podamos guardar los estatutos, ese mismo Dios dice que es nuestro sanador. Él es el mismo, Él nunca ha cambiado. Le decía, Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio y Él es el fin. Sí, Él es el fin. O sea, Él siempre ha existido, Él siempre existe y siempre va a seguir existiendo, y no hay nada imposible para Él. Y ese mismo es el que vendrá también con poder y gloria. El mismo Dios, el mismo Jesús va a venir un día con poder y gloria. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro sanador. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Dice su palabra, quien llevó él mismo, dice, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros, estando muertos a los pecados,
vivamos a la justicia, y por cuya herida dice que fuisteis sanados. Sí, cuya herida, o sea, fuimos sanados. ¿Se da cuenta las promesas de nuestro Señor Jesucristo? Cuando yo vengo y comienzo a leer su palabra y nos vamos estudiando acerca de esto, y la misma palabra, o sea, Dios nunca ha cambiado. O sea, y entonces, ¿por qué Dios no actúa muchas veces? ¿Por qué el poder de Dios en algunas ocasiones no actúa? Si Dios dice que Él no ha cambiado, Él nos dice de que yo soy tu sanador. Él dice que por las heridas nosotros hemos sido curados. Y entonces, Señor, yo soy siempre bien curioso. Yo cuando tengo duda le pregunto siempre al Señor. Yo no sé si usted lo hace, pero yo no me quedo con la duda. Sí, entonces, ¿qué pasa? ¿Sabe? Porque muchas veces violamos los mandatos, los estatutos de nuestro Señor Jesucristo. Por ese motivo muchas veces no recibimos de parte del Señor, para no hablar de nuestra fe también. Él nos dice siempre que podamos guardar sus estatutos, que podamos guardar sus mandamientos, que podamos vivir como Él dice que vivamos. Entonces, puede ser, hermanos, que tal vez por ese motivo no podamos recibir. Es preocupante. Mire, es preocupante cuando la iglesia de Cristo comienza o entra en un letargo, hermanos, espiritual. Es bien preocupante cuando la iglesia de Cristo, mire, comenzamos quizás a hacer tantas cosas afuera. Quizás vivimos como nosotros queremos vivir y después aparecemos en la iglesia ya enfermos, viniendo a pedirle al Señor, sáname. Como que Dios fuera, qué sé yo, nuestro servidor, como que Dios fuera y nosotros venimos y le mandamos lo que tenga que hacer. No, pero ya cumplimos los estatutos, estamos cumpliendo los mandamientos de Él. Si los estamos cumpliendo, mire, Dios no se hace problema de nada. Dios no tiene problemas para poder escuchar. Dice que Él inclina su oído para poder escuchar la oración de cada uno de nosotros y dar respuestas conforme su voluntad. Y Él sana como Él quiere, cuando Él quiere y a donde Él quiere. Pero dice su palabra que tenemos que hemos leído anteriormente, guardar sus estatutos, sus mandamientos. Y cuando nosotros lo hacemos, Él no tiene ningún problema para poder sanarnos. Pero para eso tenemos que santificarnos. Para eso tenemos que hacer morir nuestra carne. Tenemos que hacerlo morir. Él dice que llevó todos nuestros pecados sobre el madero. Él llevó ahí todas nuestras cargas, todos nuestros pecados ocupando nuestro puesto. Pero Él no le importó. No le importó y dice que lo hizo por amor hacia cada uno de nosotros. Y como que si fuera poco todavía, dice que por las heridas de Él nosotros somos sanos. Por ese sacrificio que Jesús hizo llegando al madero para ser crucificado. Cada herida que le dieron a Él, cada latigazo que le dieron a Jesús por culpa suya y por culpa mía, por cada uno de esos latigazos y heridas que le dieron, por esas heridas todavía dice que nosotros somos salvos, somos sanos, perdón. Siempre y cuando nosotros le podamos creer a Él. Salmos capítulo 103, versículo 3. Él dice que Él es el que sana todas nuestras dolencias. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias. Él es el único que perdona todas nuestras iniquidades, todas nuestras faltas, todas nuestras transgresiones delante de Dios. Él es el único. Y también es el único que puede sanar todas nuestras dolencias. No podemos ir, hermanos, a otro lado. No podemos ir, hermanos, y el médico, ¿qué más nos puede decir? Le decía al inicio, solamente darnos recetas. Solamente te deja las recetas y que vayas a la farmacia, esto y lo otro. Pero más no pueden hacer. ¿A dónde más podemos venir si no solamente a los pies de Cristo?
¿A dónde más podemos ir si no solamente, hermano, presentarnos delante de Él y poder venir y tocar con fe el borde del manto del Maestro para poder ser sanos? Decía el versículo anterior, yo soy tu sanador. Él es el único. Él es el único, hermano, que puede sanar toda clase de enfermedad en la vida o en los cuerpos enfermos. Llámese como se llame. Pero Él nunca ha cambiado. Isaías 53, versículos 4 y 5, acá habla también acerca de lo mismo, que por sus llagas, dice que también nosotros hemos sido curados. Ciertamente llevó Él, dice, nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades. Y dice que sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El 5, mas herido fue, dice, por nuestras rebeliones. Ya imagínense la misericordia y el amor de Dios. Herido, dice que Él fue por nuestras rebeliones. Molido, hermano, por nuestros pecados. Y cuando hablamos de molido, hermanos, se imagina, yo cuando comienzo a leer esto y dice de que fue molido por nuestros pecados, se imagina qué castigos, se imagina con qué crueldad los soldados romanos trataron a nuestro Señor Jesucristo. Se imagina cómo pudo haber llegado Jesús hasta donde fue crucificado, molido físicamente. ¿Por qué culpa? ¿Cuál culpa? ¿Qué culpa tenía Jesús? Ninguna culpa. La única culpa que tenía era porque nos amaba. La única culpa era por el amor que Él tiene por la humanidad, por cada uno de nosotros y por cada uno de los que están afuera. Por ese motivo dice que Él fue molido por nuestros pecados. El castigo, dice, de nuestra faz fue sobre Él. Y después dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por sus llagas. Ya se imagina el castigo que le dieron. Molido, muriendo en una cruz, en un madero, solamente por amor a cada uno de nosotros. Y todavía nos deja, hermanos, esa gran promesa, nos da esa gran oportunidad, que por cada una de esas llagas, por cada uno de esos latigazos que le dieron a Él, por esas llagas y por ese sacrificio, nosotros también podemos ser sanos. ¿Cómo no podríamos estar agradecidos de nuestro Señor Jesús? ¿Cómo no pudiéramos exaltar y glorificar siempre el santo y bendito nombre de Él? Yo siempre digo, nosotros somos padres de familia. Somos padres de familia, quizás la mayoría que estamos acá. Si a mí me dijeran, da alguna de tus hijas para un violador, ¿sí? Para un, qué sé yo, un asesino, le vamos a crucificar para que se pueda ser salvo, o a usted le preguntaran lo mismo, ¿usted lo hiciera? Seguramente no, no lo hiciéramos. Absolutamente no. ¿Para qué, hermano? Para que se salve ese delincuente, ese asesino. ¿Para qué? Para que ese violador siga violando niños y niñas. ¿Sabe? A Jesús, Dios no escatimó a Jesús. Dice que no lo escatimó, no le importó. No le importó, hermanos, el sufrimiento. A Él no le importó absolutamente nada. Y fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, para que hoy usted y yo podamos alcanzar la vida eterna por medio de Él, no importándole absolutamente nada, nada de lo que podríamos haber sido o éramos anteriormente. Pero ¿quién más lo podía hacer? Y todavía nos deja la promesa para su pueblo, para la iglesia de Cristo.
Todavía nos deja eso en la cual nosotros venimos y podemos presentarnos delante de Él, y que cada llaga, cada latigazo que le dieron, podemos alcanzar sanidad también para nuestros cuerpos, para nuestras vidas. ¿Quién más lo puede hacer sino solamente Él? Por sus llagas dice que nosotros hemos sido curados. Ahora, para hablar acerca de todo esto, le decía al inicio, necesitamos creerlo. Necesitamos tener fe, absolutamente fe en Dios, en Jesucristo, que Él es nuestro sanador. ¿Sí? Si ni usted ni yo tenemos fe, hermano, mire, déjeme decirle que es una pérdida de tiempo. Lamentablemente. Si nos reunimos a este lugar es porque sabemos que venimos a adorar a un Dios vivo. Si nos reunimos acá, hermanos, como estábamos cantando, Cristo no está muerto, Él está vivo. Hermanos, tendríamos que estar con la convicción de que sí hay un Dios que está vivo y que no hay nada imposible para Él. Tendríamos que venir con esa fe, con esa convicción que sí Dios lo puede hacer. Sigo diciendo, Dios ha prometido hacer prodigios, ha prometido hacer milagros. El mismo Jesús dice que se le presentaban y le llevaban todos los cojos, todos los enfermos, todos los endemoniados, hermanos, todos los lunáticos, y a todos los que le llevaron, dice que todos fueron sanos. A todos los sanó. Y ese mismo Jesús, sigo diciendo, está en este lugar. Ese mismo Jesucristo, hermanos, está en Maranata. Yo no sé si usted lo cree, pero el mismo Jesús está acá. Amén. El mismo Jesús está acá. Él es nuestro sanador de todas nuestras dolencias. Él puede sanar nuestras vidas. Él puede, hermano, restaurar todo nuestro ser, todas nuestras vidas, sea ya espiritualmente que físicamente. Él es el único que puede sanarnos. Él es el único que puede romper ahí todo yugo, toda estructura que pueda haber en nuestras vidas. Él es el único que puede llegar y sanarlo. No le importa, hermanos, hasta dónde pudiéramos estar. ¿Por qué? Porque no hay nada que Él no lo pueda hacer. No hay nada. Él es el único que puede sanarnos. Siempre decía con fe, Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice su palabra, así que la fe es por el oír. Pero escuche eso, la fe es por el oír. Y tiene coma. ¿Sí? Haga siempre la pausa para poder ir entendiendo. Es por el oír. ¿Qué oigo? ¿Qué escuchamos? O sea, de ahí viene la fe, hermanos. ¿Qué escuchamos nosotros? ¿Escuchamos la voz de Dios en la cual dice que Él es nuestro sanador? ¿O escuchamos la voz del mundo, la voz de afuera, o la voz de Satanás en la cual dice, de esta te vas a morir? La fe viene, aunque la fe es por el oír. ¿Qué escuchamos? ¿A qué le damos mayor prioridad a nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros más escuchamos? ¿Qué pasamos escuchando? Pasamos escuchando más la voz del enemigo, en la cual siempre nos sigue diciendo, de esta no vas a salir. De esta no hay nadie quien te saque. ¿Qué escuchamos? ¿A qué cosa le dedicamos más tiempo? Y es así como actúa nuestra fe, conforme nosotros nos alimentamos. Si nosotros nos alimentamos de su palabra, obviamente dice, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Si yo escucho, si yo leo, si yo medito, y si Dios me dice, pues Dios lo va a hacer. ¿Cuál es el problema para Él? Ninguno. No hay ningún problema para que Dios pueda manifestarse o para que Dios pueda hacer algo. ¿De cuántas Dios nos ha librado? ¿Cuántas veces Dios nos ha levantado? ¿De cuántas? ¿En cuántas veces quizás hemos estado, hermanos, con las manos caídas? ¿Cuántas veces hemos estado con las rodillas paralizadas?
¿Cuántas veces hemos venido sin ánimos a este lugar, quizás llenos de problemas? ¿Cuántas veces nos hemos presentado acá quizás hasta físicamente enfermos, hermanos? Quizás, ay, que me duele acá, ay, que me duele, y hay dolores por todos lados. ¿Cuántas veces nos hemos presentado en este lugar quizás con una diagnosis del doctor en la cual nos ha dicho, tenés esto? Pero ¿cuántas veces nos hemos ido de acá también sanos por haberle creído y haberle clamado a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces la mano de Dios ha estado con nosotros? ¿Cuántas veces cuando quizás hemos estado en los hospitales y no ha habido nadie, hermano? Mire, hay una de las cosas que yo quiero inculcarle en esta tarde. Mire, no importa, yo siempre le digo, ni usted ni yo estamos solos. No importa, hermano, que quizás no te llegue a visitar nadie, no importa. Quizás puedes estar en el hospital, quizás puedes estar en tu casa enfermo, allá postrado, y quizás nadie lo sabe. Quizás podamos estar hasta, si es posible, en fin de vida, hermanos, y quizás en algunas ocasiones como iglesia no nos damos cuenta. Quizás algunos dirán, pero qué ingrato los hermanos, ¿a dónde está el amor? Pero qué ingrato, pero ¿a dónde están los líderes? Pero si ni siquiera los líderes vienen a verme y yo me estoy muriendo. Pero ¿a dónde está la iglesia de Cristo? ¿A dónde está el amor que nosotros hablamos? Quizás puedes estar en tu casa, en el hospital, qué sé yo, a donde quiera que podamos estar. En cuántas ocasiones quizás nosotros le hemos dicho a las personas que nos están siguiendo por la transmisión, ¿a dónde están nuestros líderes? ¿A dónde está la iglesia? Pero una cosa siempre le he dicho, que ni usted ni yo estamos solos. ¿Sabe? Somos mayoranza. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo y está usted. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y basta y sobra con ellos, con que puedan estar ellos. Porque si están ellos, estamos tranquilos y hay todo en nuestras vidas. Hay paz, hay tranquilidad y hay fe. Y ahí es cuando Dios se comienza a glorificar y Dios comienza a levantar y Dios comienza a restaurar y a sanarte. ¿Cuántas veces hemos estado en las camas postrados? En nuestras camas postrados y no ha habido nadie que te visite, pero ya ha estado la mano de Dios. Ya ha estado la mano de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de ahí nos ha levantado. Y hay mucha gente que no se ha dado cuenta que quizás estuviste enfermo, pero si había un Dios que estaba ya al cuidado tuyo, que tenía ángeles también al lado tuyo para poder curarte, para poder sostenerte y para poder levantarte. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Ahí cuando nos han detectado, te han detectado algo. Ahí cuando quizás, hermanos, no hay para la medicina. Ahí cuando el médico te ha dado una lista de medicinas y no hay dinero para comprar, ¿a dónde más vamos? ¿A dónde más podemos ir si no a los pies del Maestro? Postrarnos delante del Maestro y tocar el borde de su manto. ¿Por qué? Porque Él ha dicho que yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Pero para eso tenemos que creerlo con fe, no dudando, como lo dijo Santiago, no dudando en nada, sino creyendo con fe que Dios sí lo puede hacer y que no hay nada imposible para Él. De ahí quizás a muchos Dios nos ha levantado. Cuando menos lo esperamos, quizás y te dolía, ¿y qué pasó? Se me fue el dolor, ya no me duele nada, Dios mío. ¿Y qué pasó? Pero estaba por morirme. No, no te vas a morir cuando el diablo quiera, ni cuando los doctores lo digan. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está contigo y está conmigo. Póngase de pie, por favor. Y Él es el que nos sostiene. Él es el que sana todas nuestras heridas, todas nuestras dolencias. Él es el único, hermanos. Podemos ir donde quiera. Los médicos, sigo diciendo, tienen límite. Yo no sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu enfermedad. Quizás los que están en su casa, más de alguno estará enfermo.
Quizás nosotros no lo sabemos. Más de alguno estará enfermo en su casa, más de alguno de ustedes quizás estará enfermo, quizás nosotros no lo sabemos. Pero ¿sabe qué? Usted no está solo. Usted que me está viendo por esa transmisión, o usted que está presente en este lugar, le digo, usted no está solo. Dios está con nosotros. Dios ha dejado su palabra, que Él es nuestro sanador. No importa cuál sea la enfermedad. No importa, hermanos, cuál sea la índole de la gravedad de la situación. No importa. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. ¿Cuántas veces los médicos han dicho te quedan 2 meses de vida? ¿Cuántas veces el médico ha dicho te quedan 3 meses de vida? Y han pasado 5 meses y sigues de pie todavía. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema para Dios? No hay ningún problema. Pero tenemos que venir con fe, creyéndole a nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos de ese Dios especialista, hermanos, en lo imposible. Hablamos de ese Jesucristo, hermanos, que es nuestro sanador, que es el único que puede sanar nuestras heridas, el único que puede sanar nuestra dolencia, el único que puede sanar todo tipo de enfermedades que nosotros podamos tener, pero no dudando absolutamente nada. Como le decía Santiago capítulo 1 versículo 6 para cerrar. Pero pida con fe. Pero pida con fe. Termina ese versículo. Pero pida con fe, no dudando nada. O sea, ¿por qué, hermano? Porque el que duda semejante a la onda del mar que está arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, no dudando de nada. Si usted viene a este lugar, o usted que nos sigue por la transmisión, y quizás parece la enfermedad está más insignificante, qué sé yo, hasta una gripe, qué sé yo, alguna infección, alguna bacteria que quizás puedas tener, qué sé yo, algún problema al hígado que puedas tener, algún problema al riñón, al corazón, qué sé yo, puedas estar sufriendo aunque de migraña, no lo sé. No sé cuál pueda ser la enfermedad. Quizás te dolerán hasta los huesos, no sé cuál sea el problema. Pero déjame decirte en esta tarde que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible cuando nosotros le creemos, pero pidamos con fe, no dudando absolutamente nada que Dios tiene el poder para poder hacerlo. Y si Dios te ha levantado y te ha sanado en más de alguna ocasión, cada uno de nosotros hemos experimentado el poder de Dios. Si Dios en algún momento quizás, como nuestra hermana, te ha resucitado también, Dios es el mismo también que resucita muertos. ¿Y cuál es el problema para Él?